Del lado del crimen, detienen a 18 presuntos integrantes de una banda de secuestradores. 13 son policías, revela la autoridad. Economía a la baja. Tras el anuncio del Fondo Monetario Internacional de bajar la estimación de crecimiento de la economía mexicana a 1.2%, legisladores piden aplazar la reforma hacendaria. Alerta naranja. Protección Civil de Chiapas aumenta la alerta. El pronóstico es de lluvias fuertes en las próximas horas. Acusan a inspectores. Un grupo de 300 invidentes denuncia a autoridades delegacionales de despojarlos de su fuente de trabajo. ¡Feliz cumpleaños! Bruno Mars festeja sus 28 años de edad y se reporta listo para el medio tiempo del próximo Super Bowl. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Yoli, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Soy Enrique Muñoz y le agradezco que nos acompañe en Territorio en este martes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy mandamos un saludo especial a ustedes que nos acompañan a través de Cablecom, allá en el estado de Tabasco. Saludos al interior de la República y vamos a comenzar con las noticias. En Chihuahua se vive el segundo día de luto debido a la muerte de hasta el momento 9 personas. Autoridades de Chihuahua imputarán los cargos de homicidio, lesiones y daños en grado imprudencial a Francisco Velázquez Samaniego, conductor de la camioneta Monster Truck, con la que el pasado sábado asesinó a 9 personas e hirió a más de 80. Luego de que trascendió que el piloto había realizado maniobras que no estaban contempladas, hoy el imputado negó tales acusaciones, pues no cambió la ruta de la camioneta, pero su empresa, dice, lo presionó para decir lo contrario. Tras su captura, el día de la tragedia, un médico de la Dirección de Vialidad determinó que el acusado resultó positivo al examen toxicológico con 10 miligramos sobre decilitro de alcohol en la sangre. Además, este hombre de 51 años no contaba con los requerimientos de edad y salud para realizar este tipo de espectáculos. Y las autoridades admiten que son 13 policías federales los involucrados en una banda de secuestradores que operaban en un estado de la República. Peligrosísimos. Su radio de operación estaba en el puerto de Acapulco, imagínense nada más. Son 18 de ellos, 13 son policías federales en activo. El cabecilla es un civil. Vea usted nada más la peligrosidad de este grupo porque, además de asesinos, eran secuestradores. Cada vez son más servidores públicos de las fuerzas del orden que participan con el crimen organizado. En esta ocasión son capturados 13 policías federales junto con otras 5 personas que se dedicaban al secuestro en el estado de Guerrero. Estos individuos cometían ilícitos principalmente en el puerto de Acapulco. Son, asimismo, probables responsables de delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio, secuestro, portación de arma para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los civiles detenidos son Luis Miguel González Petatán, presunto líder de este grupo delictivo, Jonathan Piedra Soberanis, Gerardo Ocampo Guzmán, Roberto Bolaños Manríquez y Paloma Rosa Iris Carrillo Abarca. En tanto, los policías corresponden a los nombres de Antonio Velázquez González, Máximo Olvera García, Rubén Bonilla Latriste, Miguel Torres Efraín, Jorge Cruz Rubio, Edgar Acosta Podaca, Omar Obispo Fernández, Marco Antonio Quirós Mejía, David Rosas Martínez, Alejandro Camacho Flores, César Leandro Ruiz Rodríguez, Rodrigo Miranda Villanueva y José Guadalupe Castillo Col. Están relacionadas con una averiguación previa acumulada a cargo del Ministerio Público Federal y vinculadas con al menos 7 homicidios y 4 secuestros, de los cuales 2 de ellos, las víctimas fueron cobardemente privadas de la vida.
Con esta detención de los 13 policías federales, suman 81 servidores públicos de la Fuerza del Orden que son consignados ante un juez en lo que va de la administración del presidente Peña Nieto. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Y mire, lo que parecía una noche tranquila para tomarse un café se convirtió en una tragedia. Una productora de espectáculos muere después de un asalto en una cafetería, por aquí, muy cerquita, al sur de la ciudad de la capital. Silvia Verónica Lau Barrón, de 51 años de edad, se convierte en una víctima más de la delincuencia en el Distrito Federal. Alrededor de las 23 horas de este lunes, la productora y su hijo Manuel Kenneth Ramos Lau, de 24 años, acuden a la cafetería ubicada en las calles División del Norte y Rancho Piomo, Colonia Nueva Oriental, Coapa. Lo que parecía una noche de café, en segundos se convirtió en tragedia. Hay personas en el interior de la cafetería. Llegan 3 personas a robar a todos los comensales, forcejean en el interior de la cafetería, en este forcejeo se dirigen a la salida y es donde vienen, todavía hay disparos al interior y donde afuera de esta cafetería es donde pierde la vida la mujer. Según testigos de los hechos, los responsables huyeron en un automóvil de color azul rumbo al norte, en donde dieron vuelta en la calzada del Hueso. Además, resulta lesionado por disparo de arma de fuego el hijo de la productora de espectáculos. Estamos en espera del video del interior de este lugar. Lo que les puedo comentar es que fueron 3 personas las que ingresaron a esta cafetería en la zona sur de la ciudad. Y el móvil, por las declaraciones que ya tenemos, es el asalto, el robo a los comensales. Manuel Kenneth Lau Ramos se encuentra hospitalizado en la Clínica 32 del Seguro Social. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Y por tercera vez, los maestros se manifestaron en la caseta de cobro de San Marcos, en la autopista México-Puebla. Cerca de 600 docentes procedentes de Oaxaca y Veracruz se trasladaron a la caseta, en donde distribuyeron sobre los 11 carriles y permitieron el paso libre de peaje a los automovilistas. Exigen que se reinstalen las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Cientos de padres de familia marcharon por las calles de la ciudad de Oaxaca. Allí exigieron a los profesores disidentes y al gobierno estatal el regreso inmediato a clases y que se reponga el tiempo perdido. Después de casi 2 meses de paro de labores, integrantes de la coordinadora anunciaron que reiniciarán clases el próximo lunes 14 de octubre. Y en Chiapas no son menos. Allá los profesores de la CENTE también ocasionaron disturbios. En Tuxtla Gutiérrez tomaron las instalaciones del Congreso, cerraron las puertas con cadenas y colocaron mantas, por lo que los legisladores suspendieron la sesión. Mientras en San Cristóbal de las Casas, apoyados por padres de familia, alumnos y organizaciones sociales, tomaron la presidencia municipal, así como los ayuntamientos de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y otros. En el municipio de Soconusco, por ejemplo, al menos 6 ayuntamientos suspendieron labores ante la amenaza de la toma del inmueble. Pide el PAN y el PRD aplazar la reforma hacendaria por el recorte de crecimiento de nuestro país. Luego de que el Fondo Monetario Internacional hiciera público que México crecerá tan solo 1.2% este año y no 2.9%, como había pronosticado en julio, senadores del PAN piden al Ejecutivo Federal aplazar la reforma hacendaria. Es real, el país está de cara a una recesión económica y es un grave error subir los impuestos en este momento cuando no hay un problema de finanzas públicas. Este es el momento por el bien de México, por la generación de empleo, porque las familias puedan construir un patrimonio, que se retire la reforma hacendaria como se presentó. México no crecerá, de acuerdo con el FMI, porque el primer semestre del año fue más débil de lo previsto, bajó el gasto público y fue débil la demanda estadounidense de las exportaciones mexicanas, lo que advertían los expertos. México entraba a una recesión. Sin duda que la economía está en un estado crítico, no se admite que haya recesión, pero ya no hay crecimiento. Entonces técnicamente podemos estar ya instalados en una recesión. El PRI insiste en que se requiere la reforma hacendaria para reactivar la economía. No creo que sea el momento para decir que no a una reforma hacendaria, sino es el momento de reflexionar qué es lo que requiere el país y nosotros ratificamos. Estamos a favor de la reforma hacendaria del presidente Peña con las modificaciones que estamos haciendo
el priismo en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Entre las modificaciones que podría tener la reforma hacendaria son los impuestos a la compra-venta de vivienda y a las colegiaturas. El Senado de la República se debe de pronunciar una vez que la ley de ingresos esté en nuestra soberanía. Antes me parecería una irresponsabilidad. Es, insisto, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El paquete económico inicia ahí como Cámara de Origen y veremos la interlocución que tienen los diputados con la sociedad civil, que se ve muy amplia, y con el mismo Ejecutivo Federal en la construcción del mejor paquete económico para México. El paquete económico 2014 prevé que el Producto Interno Bruto de México se eleve 3.5%, sin considerar el efecto de las reformas como la energética, la financiera y la hacendaria. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y aseguran senadores de la República que este mismo mes quedará listo el dictamen de la reforma política o electoral, la que puso como condición el PAN y el PRD para continuar en el Pacto por México, y como prioridad antes de la aprobación de la hacendaria, aunque hay 38 iniciativas, hay 2 con mayor amplitud temática, que son las presentadas por legisladores del PAN y del PRD, la que le costó el cargo como coordinador del PAN a Ernesto Cordero. Otra más es la que presentó Gustavo Madero a través de la bancada panista. Nosotros estamos calculando que durante este mes de octubre tendremos pues realmente el conjunto de iniciativas ya, como lo decía hace un momento, sistemáticamente, de manera congruente, de manera ordenada, con objeto de que sea el mes de octubre un mes productivo, que nos pudiera llevar pues finalmente a un dictamen elaborado en estas iniciativas. ¿Lo esperarían entonces para diciembre? No, queremos que octubre rápido pero sin tropiezos, ¿no? Deprisa pero sin tropezar tampoco. Desde luego también tenemos que oír a expertos, académicos, a funcionarios. Han solicitado audiencia y lo han visto ustedes públicamente quienes representan o presiden los 32 comisiones o consejos estatales electorales. Y en la Cámara de Diputados, las 3 principales fuerzas políticas del país pactan corregir la reforma hacendaria del Ejecutivo. Harán cerca de 25 modificaciones, entre estas frenar el IVA a colegiaturas, en renta y venta de casas habitación y la implementación del gravamen en fronteras y ley aduanera. El coordinador del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, confió en que la próxima semana la reforma hacendaria sea analizada y discutida, así como votada en el Pleno de la Cámara de Diputados. En el transcurso de las semanas, lo que hemos hecho es ajustar en buena parte y corregir estos aspectos en un acuerdo entre partidos políticos. De tal manera que nadie en este momento podría salir a decir de que son ellos quienes unilateralmente están llevando a cabo estas correcciones o se oponen a lo que ya hemos acordado que vamos a corregir. Y una nueva riña se presentó en el penal de Cancún, allá en Quintana Roo. La postura del gobierno federal se mantiene firme en la intención de homologar el impuesto de valor agregado IVA de 11 a 16% en la frontera. Una comitiva empresarial de 3 estados fronterizos acudió con el secretario de Hacienda Luis Videgaray, presentó argumentos técnicos y estudios del Colegio de la Frontera Norte, pero la administración de Enrique Peña Nieto solo atendió la cita, nunca entendió razones. Que nos atienden, pero no nos entienden. Si bien es cierto, se quedó una mesa de trabajo en el aspecto técnico, no percibí una verdadera intención inmediata de dejar sin efecto la reforma hacendaria. Lástima que sea tan desgastante que hasta ahorita tengamos que establecer y canalizar todos los esfuerzos, pudiéndolo haber esto presentado antes con una concertación, con un consenso, con una comunicación con todos los sectores. El próximo 20 de octubre es la fecha límite para que sea votada la reforma hacendaria en el Pleno del Congreso. Después pasará a revisión en el Senado y en el caso de ser rechazada, será discutida de nueva cuenta entre los diputados federales. El PRI, con todo respeto, no le interesa la frontera. Les interesa recuperar dinero, pero en ningún momento nos dicen cómo van a ahorrar. Con esta iniciativa se va a ver obstruido los programas de expansión, de crecimiento y de traerse nuevas líneas de producción. Eso es lo que nos preocupa.
Con la reforma hacendaria, el poder adquisitivo de los fronterizos se reducirá más de 10% en el mejor de los casos, 5 con la homologación del IVA y 5 con la aplicación del impuesto sobre la renta ISR. Antonio Uribe y Ernesto Eslava. En síntesis. Para todos aquellos que dicen que la reforma hacendaria puede ser recesiva, ahí tiene usted un ejemplo, claro. La gente de la frontera norte va a pagar, si pasa esta reforma, 16% de IVA, cuando en los estados vecinos de la Unión Americana, cuando estados como Texas, California, Colorado, Arizona, están pagando 7, 6, 5% de IVA. Es decir, la gente se va a tener que atravesar a la Unión Americana a comprar sus cosas y toda la planta productiva, todo el comercio en la franja fronteriza mexicana hacia abajo. En otros asuntos, el sector privado está respaldando la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo Federal. Hombres de negocios, empresarios e industriales asisten a los foros de la reforma energética que realiza el Senado de la República. La iniciativa de Peña Nieto fue avalada por el Consejo Coordinador Empresarial. Lo que solicitamos y proponemos está muy claro. Incrementar la extracción de hidrocarburos y la producción de derivados con fórmulas ganar-ganar, atraer inversiones y maximizar la renta petrolera por la explotación de los recursos naturales, propiedad de la nación, en beneficio de todos los mexicanos. Garantizar un abasto suficiente y competitivo de insumos energéticos. Los industriales señalaron que para ello las bondades más importantes de esta reforma es la generación de empleos, 500,000 adicionales en los próximos 6 años y 2,5 millones para el año 2025 en el sector formal. Además, porque este sector podría tener insumos de calidad a precios competitivos. Es urgente y es muy importante porque esta reforma, de concretarse acorde con las necesidades del país, la economía mexicana podría elevar entre un 1 y un 1.5 puntos porcentuales el ritmo de crecimiento anual. La Canacintra dijo que ellos apoyan esta iniciativa porque requieren precios competitivos, esto es, la unificación de regímenes de tarifas eléctricas, la eliminación de horarios punta y acabar con gravámenes que crezcan el precio de los energéticos. ¿Cómo ve la industria la reforma energética? Primero que nada, como una gran oportunidad para generar un balance entre la inversión pública y la inversión privada. Segundo, la oportunidad también que requiere las inversiones de iniciativa privada para tener certeza jurídica. Y creo que esta es la razón del debate de fondo de los cambios constitucionales de esta reforma. También una mayor eficiencia regulatoria. Por su parte, los banqueros dijeron que esta reforma tendría impactos positivos en la inversión, en los empleos y en el desarrollo del sistema financiero. Mañana asistirán los gobernadores de Morelos y Campeche, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, así como los presidentes de las cámaras de autotransportes de carga y el de la industria del hierro y del acero. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Bueno, y en la conmemoración del primer centenario de la muerte de Belisario Domínguez, el Senado de la República realizó el seminario Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia, en el que participan expertos en derechos humanos, constitucionalistas y periodistas. En la inauguración se habló de las expresiones de inconformidad de diversos grupos sociales y las violaciones a la libertad de expresión de los poderes fácticos. La violencia no es el camino o la forma de plantear una diferencia, la manera de expresar un desacuerdo, ni el mecanismo para hacer notar una protesta o una inconformidad. La universidad es de todos, pero nadie puede disponer de ella para sus fines personales o de grupo. Pertenece a la sociedad y, por tanto, no debe ser utilizada para otros fines que no sean los de educar y ser educados. La degradación de la libertad de expresión puede llevar a la destrucción de la democracia. En la actualidad, a la tradicional censura que lamentablemente todavía algunos gobiernos siguen ejerciendo sobre la libertad de expresión, hay que agregar la violencia del crimen organizado y del terrorismo contra el ejercicio de ese derecho en diferentes partes del mundo. Tras participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, allá en Indonesia, el presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y parte de su gabinete abordaron el avión TP-01 que los trae de regreso a nuestro país. La aeronave presidencial llegó al Aeropuerto Internacional de Sapporo, Japón, para recargar combustible y tendrá otra escala en Anchorage, allá en Alaska. El tiempo estimado de viaje es de 26 horas.
Se prevé que el mandatario arribe a la Ciudad de México mañana miércoles temprano. Y en Chiapas, Protección Civil activa la alerta naranja, ya que se están pronosticando lluvias potenciales de 70 a 150 milímetros en los municipios de Mezcalapa, Tulijá, Maya y Selva. Mientras en el Soconusco, Istmo, Costa, se mantiene la alerta amarilla con probabilidad de agua de 50 a 70 milímetros y el resto de la entidad con alerta verde. También anuncia la presencia del Frente Frío número 4, el cual se localiza al sur del Golfo de México, generando nublados y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Y no aguarde usted el paraguas, tampoco los impermeables, porque va a seguir lloviendo en varios estados de la República Mexicana. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, en estos momentos, cae una lluvia bastante intensa. Una nueva baja de presión en el Océano Pacífico, localizada a 200 kilómetros de Puerto Ángel, Oaxaca, va a provocar lluvias de fuertes a intensas en esa entidad, en Guerrero, Colima, Jalisco y Michoacán. El sistema presenta una probabilidad del 60% de convertirse en ciclón en los próximos 5 días. De ser así, se le denominaría con el nombre de Octave, así se escribe. La Conagua exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones por posibles inundaciones, encharcamientos y deslaves. Así las cosas con el tiempo, y en Colima una decena de familias que habitaban en zona de riesgo ya fueron reubicadas. Luego de haber pospuesto la reubicación de familias que vivían en zona de riesgo debido a la emergencia que generó Jove en octubre de 2011, el gobernador Mario Anguiano entregó esta mañana las llaves de sus nuevas casas a 10 familias de la capital que aceptaron ser reubicadas por las autoridades. Y yo creo que esfuerzos como estos vale la pena, programas que se vienen implementando, vale la pena que los aprovechemos, que le demos seguridad y tranquilidad a las familias. Aceptaron el poder reubicarse, el que hoy tengan una vivienda digna, que hoy tengan ya los títulos de propiedad. El mandatario estatal advirtió que una vez que recibieron sus viviendas, las dependencias a su cargo se encargarán de demoler las casas que antes habitaban en las riberas de los ríos y zonas de riesgo, con la finalidad de que nadie se asiente en ese lugar. Antes empezaba a llover y empezaba uno a ver por dónde iba a llegar el agua, ¿verdad? Y el pendiente de que se llevaban las cosas y cerrar bien las puertas. En la actualidad, 125 familias siguen viviendo en zonas de riesgo, por lo que espera en breve trabajar con las autoridades municipales en su reubicación, pues hasta hoy el gobierno capitalino es el único que ha reubicado a 26 familias. Héctor Villa, Mega Noticias. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Les dejamos la pregunta en su pantalla. ¿Por qué cree usted que países de Latinoamérica como Colombia, Perú, Chile crecerán este año entre 3 y 5%, mientras México difícilmente llegará al 1%? Dice Ricardo Martínez, porque todo se hace al chilazo en México. Y bueno, también nos contestan a través de mi página Alejandro López Peña Nieto y una carita triste. Dice Irene Ugalde, nada más ve la clase de presidente que tenemos, inepto, y quiere ser de México un primer mundo cuando su población muere de hambre. Montes de Oca, por las reformas mantienen el país con incertidumbre. Son diferentes, dice Melina, son diferentes a final de cuentas, son cuestiones internas, importaciones y exportación, un sinfín de causas. Gerardo Riverol, las reformas estructurales detonarán el desarrollo de México, no hay otra manera, si no se lleva a cabo la energética, seguiremos otros 50 años igual. Eduardo, porque si se aprueban las reformas hacendarias, México va a caer en una recesión severa. Fer de la Selva, yo creo que hicieron los cambios necesarios desde hace tiempo y ahora están recogiendo los frutos en nuestro país. Por desgracia, llevamos 13 años de solo parches. Alma Horta, por la corrupción y mal gobierno. Fede Chaparro, debido a una mediocre administración por parte de nuestro actual presidente, nuestra economía está sostenida con alfileres y no tarda el día en que regresemos a las devaluaciones. Andrea Berti, ¿por qué no tienen a Peña Nieto como presidente? Leobardo Santos, buenas noches, porque ellos no tienen miedo en las reformas y si no invierten no ganan y con puras marchas jamás avanzaremos. Luz, yo agrego que también nos afecta la situación presupuestaria por la que atraviesa Estados Unidos. Recordemos que a nosotros siempre nos aplica aquello de que allá tienen catarro y a nosotros nos da pulmonía, ¿qué no? Abraham Durán dice, por la política económica desde hace ya 30 años. Carlos Aguirre dice que su sistema político, se refiere a los países latinoamericanos que mencionamos, su sistema político no es como el mexicano, no impera la impunidad, madre de la corrupción. Sergio David, ¿será porque la pseudocabeza no crece y las patas, o sea, el aparato burocrático entero, nomás no mueve un dedo del pie y todos nosotros tenemos que arrastrar con el lastre y errores de estos dos? ¿Será acaso? Dice Salvador, me parece con mucha razón, para nada al comentario anterior
Dice Carlos, Perú y Colombia son tan corruptos como México. De hecho, Colombia lo es mucho más. Armando Sánchez, por los gobiernos que solo se dedican a robar y no tienen ningún plan de desarrollo efectivo. Luz, desempleo, informalidad, corrupción, políticas sociales a medias, desastres naturales, desaceleración económica. Podemos hacer un abecedario con todo ello y más que conocemos. Antonio Hurtado Elizalde, por el gobierno ladrón y su política neoliberal y entreguista. Carlos Arana dice, porque allá no existe el PRI y su bola de ratas. Y bueno, a las personas que también nos están escribiendo a través del Facebook y del Twitter, en las cuentas personales de su servidora y de Enrique Muñoz, muchas gracias y seguimos en contacto a través de este medio. Antes del corte, veamos cómo esta mujer logra pegarle un buen susto al conductor de al lado. La señora viaja en compañía de su marido, está aburrida, encuentra un volante y finge que va conduciendo. Véala usted, dice por ahí que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Ahí va mi abuelita, mire, de repente dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? En vez de ponerse a leer un libro o en vez de disfrutar el paisaje, bueno, pues agarra el volante y vea usted la que hace, vea usted la que arma. El conductor de al lado se le queda viendo y dice, bueno, ¿cómo que este coche tiene dos volantes? La señora finta que se le va a cerrar y el otro pobre, pues casi se sale de la carretera. Mujer al volante. Al regresar, detenido por el multihomicidio en un gimnasio de Tepito. Además, 39 años de la integración al país del estado de Quintana Roo. Vea usted. Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. Les recordamos el Facebook es TVC Noticias Territorio. En Twitter estamos como @TVC Noticias. En las cuentas personales como Yoli Ramírez. Y Enrique Muñoz Ramírez en el caso de Facebook. Y en Twitter, @Enrique Muñoz FM. Bueno, vámonos con más noticias. Vamos con esto. Ayer el Congreso de Michoacán dijo que no ha recibido notificación alguna de Fausto Vallejo para regresar al cargo de gobernador y que por lo tanto las declaraciones que él ha hecho de que retomará la gubernatura en este mes no tienen validez. Jesús Reina, quien asumió la gubernatura mientras Fausto Vallejo era sometido a un trasplante de riñón, dijo lo mismo, que él no sabe hasta cuándo permanecerá en ese cargo, porque nadie le ha dicho nada de manera oficial. Mi respuesta es muy clara, muy sencilla. Yo estoy en este momento diciéndoles con mucha puntualidad que he escuchado todas estas declaraciones que él ha hecho, que las escucho con mucho respeto, con mucha atención, como debo de hacerlo, que en este momento yo estoy cumpliendo una función, que así seguiré haciéndolo hasta que así sea determinado por el propio Congreso, que fue el que nos dio el mandato. Y yo digo que estas expresiones que ha tenido el licenciado Fausto Vallejo son expresiones obviamente de su voluntad y es su voluntad la que determina esta situación. Como ustedes saben, aquí en el Distrito Federal hay diferentes grupos vulnerables que reciben apoyos, tanto económicos como sociales, por parte del gobierno de la ciudad. Sin embargo, hay una problemática muy particular con los débiles visuales en una de las delegaciones. Por muchos años, ya de hecho hace décadas, que se les concedió a los ciegos o a los débiles visuales la oportunidad de vender en las calles de la capital. Bueno, pues ahora están denunciando que son objeto de extorsiones por parte del gobierno de la delegación Benito Juárez. Discapacitados visuales demandan por discriminación a las autoridades de la delegación Benito Juárez, esto por quitarles su fuente de trabajo al ser desalojados de la vía pública. Toledano venimos a denunciar más que nada a la delegación Benito Juárez por todos los atropellos que ha cometido este señor que es titular en estos momentos en esta demarcación con nuestros puestos que tenemos como 50 años con este trabajo en la vía pública. Su esfuerzo por buscar a las autoridades ha sido en vano. Hemos muchas veces querido hablar para remediar estos problemas, ya que con prepotencia han levantado los puestos sin importarles a quién dejen sin comer, a quién dejen desamparado. Piden que intervenga el gobierno capitalino y diputados locales. Las organizaciones unidas solicitamos no nada más la destitución, sino que tome cartas en el asunto en la Asamblea Legislativa y a la vez el señor, el jefe de gobierno del Distrito Federal,
Aproximadamente 300 personas discapacitadas visuales son las que han perdido su fuente de trabajo gracias a los desalojos de puestos ambulantes por parte de la delegación Benito Juárez. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Ya que estamos tocando estos temas de salud, nuestro país tiene un severo problema de salud visual. Aquí en el país, alrededor de 600,000 mujeres tienen algún problema de debilidad o ceguera completa. Sin embargo, para el 2020 hay estimaciones de 360 millones de personas en todo el mundo. El problema de salud visual se ha vuelto un problema específicamente para las mujeres. Según expertos oftalmológicos, en México existen 700,000 personas con discapacidad visual y el 60% son mujeres. Más del 80% de las causas de discapacidad visual en el mundo, más del 80% son por causas completamente prevenibles. Esto es obviamente algo sumamente dramático. Y particularmente la mujer lamentablemente ha sido soslayada todavía en los elementos de la salud visual. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Visual, las mujeres son más vulnerables de la pérdida de la vista por ser más longevas que los hombres. Esto genera que con el paso del tiempo se comiencen a presentar enfermedades oculares, enfermedades visuales crónico-degenerativas que no se presentan cuando el paciente fallece a edades más tempranas. Estamos hablando de que 7 de cada 10 mujeres requieren la utilización de algún medio óptico, llámese anteojo, lente de contacto o algún otro tipo, hasta una cirugía, para poder llegar a la salud visual. La contaminación, los rayos ultravioleta, la mala alimentación y tener una vida sedentaria aumenta los riesgos de perder la vista. Como es la catarata, por ejemplo, que es la principal causa de discapacidad visual en el mundo, el glaucoma, el agujero macular, que es una lesión en la retina en la cual la visión central comienza a perderse. El Día Mundial de la Salud Visual se celebra el segundo jueves de octubre y existen tratamientos oftalmológicos para evitar sufrir discapacidad visual en un futuro. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Vámonos a Cancún, Quintana Roo, donde se registró una riña en uno de los penales. Eran las 8:45 de este martes, día de visita, cuando 15 minutos antes de iniciar el ingreso, a las 9 de la mañana, se volvió a desatar el infierno al interior de la cárcel de Cancún. Hay 3 versiones, más de 30 lesionados y 8 que ameritaron ir al hospital general. La riña fue entre miembros de las pandillas de los sureños y los pachucos. Al respecto hay 3 versiones. Una, el robo y cobro de ingreso de los sureños a familiares de los pachucos. La segunda, viejas rencillas que se recrudecieron el jueves pasado. La tercera, de la que nadie se atreve a hablar, el control del penal. Hubo un problema ahí entre Almoloyita con el resto de la población, sureños contra el resto de la población. Ya se están tomando medidas, ya el director de la cárcel va a tomar algunas medidas. Al final fueron 31 lesionados, de los que 8 se reportaron con lesiones de consideración, entre estos uno con un machetazo en la cabeza y uno más con otro en una mano, además de otro con un tajo en una de sus mejillas. Los familiares de los reos, sobre todo mujeres, entraron en shock al escuchar las detonaciones y gritos de los reos al interior del penal, y es que en cuestión de minutos varios subieron a las azoteas para pedir la intervención policíaca o, en su caso, tratar de escapar, lo que se descartó. Una vez que se controló la situación al interior del centro de reclusión, hizo su arribo la segunda visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, María José López Canto, quien dijo que acudió para verificar la situación de los reos. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. La Secretaría de Salud de Jalisco apoyará con atención médica a los pacientes del Hospital Civil de Zapopan, que se derrumbó hace 2 días. Tras el derrumbe de una zona importante del Hospital General de Zapopan que causó la sorpresa de los vecinos, se oyeron 2 destruendos, o como se dice, como deslave primero abajo, y luego se oyó un destruendo para arriba. Yo lo único que me fijé fue en el oxígeno, que estaba saliendo casi hasta media calle. Entonces, cuando vi lo del oxígeno, lo único que hicimos, vámonos de aquí. La Secretaría de Salud Jalisco informó que se apoyó derivando pacientes que se encontraban en el lugar a diversas unidades médicas que pusieron a disposición sus instalaciones. Fueron en total 16 pacientes, todos afortunadamente sin complicaciones. Hemos estado en contacto también con los directores de los hospitales civiles, con su director general. No se diga con el Hospital General de Occidente, y hasta el momento no ha habido sobresaturación de servicios. Mientras se realizan los peritajes pertinentes, en el Hospital General de Zapopan únicamente está funcionando el área de consulta externa, pero se tiene a disposición de los ciudadanos ambulancias para derivarlos a las diversas unidades médicas. Con imágenes de Yacir González, Paulina Mendoza, Central Noticias.
Vamos ahora a la siguiente nota que nos demuestra que más que una venganza se trata de diferencias entre grupos de narcotraficantes aquí en el Distrito Federal. Y es que capturaron a Luis Alberto Pereira Vilchis, presunto responsable del multihomicidio en un gimnasio de Tepito el pasado 6 de junio. La noche del 6 de junio, varios sujetos ingresan a este gimnasio ubicado en la calle Panaderos en la colonia Morelos. A quemarropa, dispararon contra los hermanos José Fernando y Diego Guadalupe Cid de León y otras 2 personas también murieron en el lugar. A 4 meses del multihomicidio, la Procuraduría Capitalina capturó a un sospechoso. Elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Luis Alberto Pereira Vilchis, en cumplimiento a una orden ministerial que lo relacionaba con los hechos. Pereira Vilchis, en su declaración ministerial, declara que hizo la noche de ese 6 de junio. Refirió que el día de los hechos se encontraba en la calle Alfarería, cuando los tripulantes de un vehículo se le acercaron para que los acompañara a un evento, entendiéndose como acudir a saldar una deuda de dinero, según su dicho. El móvil del multihomicidio fue por asunto de drogas. El probable responsable declaró que la agresión fue derivada de las actividades relacionadas con el delito de narcomenudeo entre distribuidores de drogas de la colonia Morelos, de donde son vecinos tanto el inculpado como las víctimas. Luis Alberto Pereira es ingresado al reclusorio Oriente como probable responsable del delito de homicidio calificado diverso. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Vaya sorpresa que le tenía preparada la justicia capitalina a Jorge Mario González García. Este individuo, detenido por los hechos violentos del pasado 2 de octubre, salió bajo caución con el pago de una fianza. ¿Y qué cree? El Ministerio Público obtuvo una orden de reaprehensión en su contra, ya que cuenta con antecedentes penales, por lo que este anarquista nuevamente ingresa al reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Ahora rendirá cuentas ante la justicia por el delito de robo calificado. El gobierno de San Luis Potosí, en convenio con instituciones escolares, podría brindar cursos de español para empresarios estadounidenses. Derivado de la Feria de Empleo para Migrantes que se llevó a cabo el pasado 10 de septiembre, se generaron también buenas noticias para el Estado, pues los empresarios norteamericanos pidieron que en San Luis Potosí se les brinden cursos de español. Esto puede ser a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o del Tecnológico de Monterrey o con la institución con la que hagamos el mejor convenio. Ellos quieren estar viniendo los veranos o los inviernos a aprender español porque saben que el 99% de sus empleados son de origen latino. También dio a conocer que uno de los empleadores solicitó personas para otorgarle visas tipo TN, lo que abre el camino laboral norteamericano también para los profesionistas. Ustedes recuerdan que en la Feria del Empleo se dio visas H2A y H2B. Las visas TN son para técnicos, necesitan técnicos en cuestiones agrícolas y técnicos en veterinaria. Entonces estamos platicando con ellos para ver cuántas personas necesitan de San Luis Potosí para que puedan tener acceso a este tipo de plazas. Indicó que también hay oportunidades para recién egresados de la universidad que deseen continuar sus estudios en cualquier otro país, como Inglaterra, España o Estados Unidos, a quienes también se les brindarán cursos de idiomas. Esto es algo también nuevo, ¿no? Que se vayan ellos con un curso de inglés básico. Los estudiantes que están próximos a salir de su carrera, por ejemplo, que quieran y tengan interés de estudiar fuera del país, se acerquen con nosotros y le damos la información necesaria para que sean candidatos fuertes a obtener una beca. Elizabeth Hernández, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Sulfuro de hidrógeno y amoníaco fue lo que hallaron en el drenaje de una de las colonias del municipio de Soledad Graciano, esto en San Luis Potosí. La colonia Quintas de la Hacienda se ha expuesto durante varios años a malos olores. Esta ocasión se encuentra además en situación de alerta debido a que en el sistema de drenaje de la avenida Cactus y calle Palmas se detectó la presencia de sulfuro de hidrógeno y amoníaco, lo que genera una situación de peligro para los habitantes de esta zona. Tiene un olor así como a huevos podridos y en el momento que es aspirado dentro de las partes con mucho tiempo, pudiera tener ya presencia de asfixia, dolor de cabeza y al final pudiera perder la vida por la aspiración. Esta situación fue determinada luego de que el Cuerpo de Bomberos realizara un monitoreo del drenaje, por lo que se trabajará en detectar la posible fuente de emisión del agua contaminada. Esta agua alcalina, al momento que pasa por el tubo, empieza a reaccionar, a hacer una reacción
química y esa reacción química produce el sulfuro de hidrógeno. Y es que los vecinos, aunque han percibido malos olores, los atribuyen a una fábrica de alimentos para animales, pero desconocen el peligro al que están expuestos. Sí, lleva días. Sí. ¿Qué tipo de olores? Pues así como olor de aguas negras. Pues es un olor fétido, feo. Cabe señalar que la red de drenaje inspeccionada apunta que el posible origen de descarga del agua con residuos tóxicos sea la fábrica Pelsa. No obstante, cuando Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez procedió a visitarla para realizar una inspección, le fue negado el acceso, por lo que será acreedora a una sanción. Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal Soledense e Interapas se encuentran en monitoreo continuo, por lo que recomendaron a la población evitar acercarse a los puntos de emisión de ácido sulfídrico y llamar a las autoridades correspondientes. Elizabeth Hernández, San Luis Potosí. Visión 10 Noticias. Vámonos ahora a Puerto Vallarta, vámonos a Jalisco, a la costa, donde se llevó a cabo la jornada más reciente de nuestra empresa TVC Networks, Adopta. Es una campaña para rescatar perros y gatos callejeros. Ustedes tienen una opción, solo tienen que acercarse a su localidad el día que TVC Networks llegue hasta allá, justamente para rescatar estos animales. Vamos a conocer la historia. Puerto Vallarta, Jalisco fue el marco para nuestra campaña social TVC Networks Adopta. Ello nos dio la oportunidad de conocer la conciencia social de sus autoridades y muchos de sus proyectos ecológicamente proactivos. Nuestra campaña es una gran oportunidad para hacer sinergia entre los gobiernos, los medios, las asociaciones y la iniciativa privada para promover la ciudad. En esta ocasión, el presidente municipal de Puerto Vallarta nos platicó sobre los atractivos de la ciudad y lo que se está haciendo en materia de ecología. Hace un año iniciamos este gobierno, donde el primer día declaramos en veda el otorgamiento de licencias de construcción y cambios de suelo en nuestra montaña. Hoy tenemos playas limpias, playas saludables para todos los turistas, donde los nidos de tortuga golfina están con el objetivo de compartirlo no nada más al turista, sino también al ciudadano vallartense, cuidar la tortuga golfina, cuidar la tortuga marina, pero desde luego el que lo hagamos parte de nuestro medio ambiente. Somos el único destino turístico de México que no tiene contaminación visual, que ha privilegiado el cuidar su entorno, que ha privilegiado cuidar su montaña, pero desde luego cuidar el destino para nuestros visitantes y para nuestros ciudadanos. Queremos que Puerto Vallarta sea la mejor ciudad para vivir de México. TVC Networks impulsa a los estados o municipios para proyectarse como destinos preocupados por la protección del medio ambiente y los problemas sociales. En esta ocasión encontramos que Vallarta, como destino turístico y ecológico, es único en su tipo. Que la base fundamental para atraer turismo a Puerto Vallarta es la naturaleza. Estamos convencidos que cuartos de hotel hay en todos lados, la verdad. Albercas hay en todos lados. Pero una bahía tan hermosa, con ballenas, con muchos delfines, es gracias a que tenemos un estero, por ejemplo. El único estero, por cierto, urbano, el único estero que está dentro de una ciudad. Venir a Puerto Vallarta no es solamente venir a vacacionar y a pasarla bien. Conscientes de las necesidades de sus huéspedes, el Hotel Westin también ofrece una experiencia inigualable para todos aquellos quienes gustan de viajar en compañía de sus animales. La comodidad de que nuestros huéspedes puedan traer a sus animales cuando vengan a descansar y obviamente disfrutar con ellos el lugar que están visitando. El requerimiento es que sean perros menores de 60 libras o 17 kilos y no tienen ningún cargo adicional para venir con sus mascotas. Siempre que regresen a sus casas, regresen renovados. Ese es el lema de Westin. Vallarta tiene mucho que ofrecer, una belleza natural inigualable que conjunta en una misma ciudad montañas y mares, selvas y ríos. Su mayor atractivo, una comunidad proactiva y consciente de su vocación turística. TVC Networks Adopta. Visitará pronto tu ciudad. Espéralo. En Puebla cesan a un maestro por estar presuntamente relacionado con la desaparición de una alumna. De acuerdo con la averiguación previa 1024, diagonal 2013, diagonal Huejotzingo, el pasado 30 de septiembre en este municipio se presentó un incidente que preocupó a los padres de familia de la escuela secundaria Manuel Ávila Camacho, cuando la menor de 13 años, Jacqueline Cortés Ortega, estudiante de la institución, fue raptada presuntamente por uno de sus profesores, Nicolás Tepanecatl Pancoat. Pensamos, yo que tengo una sobrina acá, pues yo como padre de familia, pues efectivamente sabe que se cierran las instalaciones
o cambia completamente todo. Cuando la prealerta Amber se activó para dar con el paradero de Jacqueline Cortés. Y el día de ayer, los padres de familia de dicha institución cerraron por unas horas las instalaciones educativas para exigir el esclarecimiento del caso y para denunciar otras anomalías en el plantel educativo. 2 acuerdos. El primer acuerdo fue que se reanudaran las clases. El segundo acuerdo fue establecer una mesa de trabajo encabezada por padres de familia y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. En tanto, las autoridades de la SEP cesaron definitivamente al profesor Nicolás Tepanecatl. Él ya no es maestro de esta escuela ni de ninguna institución en el estado. Al respecto, representantes de la Asociación Estatal de Padres de Familia informaron que buscarán dar mayor fuerza a la creación de brigadas de seguridad educativas para evitar más situaciones de acoso. Mucho apoyo a esta gente, a estas situaciones en las que se ven inmiscuidos pues nuestros menores, ¿no? Que es nuestra preocupación como representantes de padres de familia. Para este día, trascendió la versión de que tras 8 días de permanecer desaparecida, Jacqueline Cortés fue localizada durante las primeras horas y que, en el transcurso de la tarde, ella y sus padres rindieron su declaración ante el Ministerio Público, informó José Manuel Peralta. Quintana Roo debería estar de fiesta celebrando sus 39 años de haberse convertido en estado. Sin embargo, parece que los habitantes no la han pasado bien en todos estos años. Los 39 años de conversión de territorio a estado de Quintana Roo no han dejado buenas cuentas a sus habitantes, quienes han sufrido la desaparición de diversas actividades económicas al centrarse la entidad en el turismo, industria que es utilizada por sus gobernantes para turistear sin obligar a los empresarios a cumplir con sus responsabilidades mínimas, como proporcionar un salario justo a sus trabajadores, opinó el primer senador por la entidad, Felipe Amaro Santana. Desgraciadamente, todos los gobernantes que ha tenido Quintana Roo se han colgado del turismo, pero no como lo hizo don Javier, sino se han querido meter en la promoción de Quintana Roo como pretexto para pasear. Sostuvo que la iniciativa privada es la que maneja el turismo, por lo que el gobierno solo tendría que cobrarles puntual y correctamente los impuestos para dotar de mejores condiciones de vida a sus gobernados. Recordó que antes de Cancún, Quintana Roo tenía importantes actividades económicas como la apicultura, la pesca, el chicle y la venta de caoba, y aunque los trabajadores eran explotados, sus salarios les permitían vivir de manera digna. En contraparte, ahora no hay ni certeza laboral para los trabajadores de gobierno. En resumen, dijo, la falta de oficio político y transparencia en el actuar de los gobiernos no dejan buenos resultados en estos primeros años de Estado. No, al final del camino no hay buenas cuentas, definitivamente. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivisión, Patricia Vázquez. En sus diversas regiones, el estado de Tabasco ofrece una extensa gama de productos artesanales a sus visitantes, sean nacionales o extranjeros. La invito a conocer algunos. Uno de los atractivos con los que cuenta el estado de Tabasco es la diversidad de productos artesanales creados por manos de artistas tabasqueños. Hay desde jícaras labradas, muebles, ropa, bolsos y una serie de diferentes artículos que son únicos. Tabasco cuenta con un corredor turístico, artístico y gastronómico denominado Villillocotán, en el que se pueden encontrar estos trabajos únicos. Vendemos blusas, faldas, hacemos camisa, zapatilla como lo está viendo, bandas, y etcétera, etcétera, todo lo que es bordado a mano, con la capacidad que tenemos, va bien trabajado. Vale la pena resaltar que adquirir una artesanía representa apoyar de manera directa el trabajo de artistas tabasqueños que se dedican a este humilde oficio. Uno de los principales problemas de las artesanías es la competencia con los productos derivados de procesos industriales de bajo costo y un desinterés de los mismos tabasqueños por comprar productos locales. Siempre que admire un producto artesanal puede tener la certeza de que se trata de un producto de calidad, creativo y estilizado, y tome en cuenta que al comprar una artesanía es apoyar a un artista. Desde Villahermosa, Tabasco, para Visión 10 Noticias, Francisco Bautista. Segundo día hábil de esta semana, segunda jornada con pérdidas para la Bolsa Mexicana de Valores. El billete verde se vende en 13,46, esto es Economía y Finanzas.
La Bolsa Mexicana de Valores ligó su segunda jornada a la baja, con una pérdida de 1.32%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 39.916.84 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 46 centavos y se compró en 12,69. El euro se vendió en 18 pesos con 27 centavos y se compró en 17,22. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $97 con 5 centavos. La presidenta argentina Cristina Fernández ha salido bien de la operación quirúrgica a la que fue intervenida para el drenaje de un hematoma craneal, según el portavoz presidencial Alfredo Escocimarro. Agregó que la mandataria se encuentra ya en su habitación y que saludó a todos, agradeció al equipo médico y a toda la gente que está rezando por ella. El número oficial de muertos por el naufragio del barco con inmigrantes frente a la isla de Lampedusa se elevó a 287, después de que los buzos a cargo del rescate recuperaron otros 13 cadáveres. Hoy fue la tercera jornada consecutiva en la que los buzos italianos pudieron sumergirse en el mar para realizar las labores de búsqueda entre el casco hundido del barco, después de que las tareas se suspendieran el viernes y el sábado por las malas condiciones meteorológicas. Zonas céntricas de Río de Janeiro y Sao Paulo terminaron en batallas campales entre manifestantes y las fuerzas del orden tras una pacífica marcha de profesores del sector público a favor de reivindicaciones laborales. La ciudad de Río fue escenario de una concentración de más de 10.000 personas que marchaban ordenadamente hasta que algunos manifestantes arrojaron bombas incendiarias contra edificios públicos, que fueron respondidas por la policía antimotines con gases lacrimógenos. En Sao Paulo, los disturbios comenzaron después de que varios bancos fueran saqueados por manifestantes encapuchados. Estas son las imágenes de unas cámaras de seguridad de una tienda de comestibles en Nueva York. El empleado del negocio se defiende de un ladrón con un machete cuando le pide que le dé todo el dinero de la caja. Los dueños de la tienda dicen que tuvieron que guardar el arma debajo del mostrador para protegerse precisamente de los ladrones. El presidente Barack Obama dijo en conferencia que si el Congreso no eleva el techo de deuda, Estados Unidos no podrá cumplir con sus obligaciones financieras por primera vez en 200 años. Será como una bomba nuclear económica que desatará un caos demencial y catastrófico en todo el mundo. Obama insistió en que estaría feliz de hablar con el presidente de la Cámara de Representantes y con otros republicanos sobre lo que sea necesario en relación con el presupuesto, pero sin que penda la amenaza del caos económico sobre la cabeza de los estadounidenses. La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física 2013 a los científicos François Engler y Peter Higgs por la existencia del bosón de Higgs. Los científicos confirmaron en julio de 2012 la existencia de la llamada partícula de Dios, que es lo que otorga masa a la materia. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Hoy es cumpleaños de Peter Gene Hernández, mejor conocido como Bruno Mars, es cumpleaños número 28. Felicidades, y también le adelantamos que nuestro homenaje de esta noche es para él, que va a ser el espectáculo del medio tiempo en el próximo Super Bowl, el 2014, en febrero, allá en Nueva York. Nos vemos a las 10:40 en Galería VIP. Muchas gracias. Buenas noches.